Tú nos dices. Me da muchísimo gusto estar en compañía de Gina Jiménez, de Mariel Miranda, de Santiago Martínez, como parte de este proyecto que se llama Arrecife, Ecosistema de Información para Nuestra Democracia. Y me da muchísimo gusto pues, poder compartir en unos minutos mucho de lo que saben Santiago, Mariel, Gina, no solo de la teoría democrática, sino también de la vida político-electoral. Son mexicanas y mexicanos que han estado en los dos lados, aprendiendo, estudiando, corrigiendo patrones y datos y hasta programando para el tema de fortalecer nuestra vida democrática, pero también han estado del otro lado, ¿no? En las campañas, en los estados del país, tratando de construir nuevas formas de hacer política. Me encantaría contarles mucho más, los invito a que los sigan en Twitter para que los conozcan ustedes de forma directa. Y déjenme empezar por Gina Jiménez, a quien disfruto mucho leer, pero que tiene una extraordinaria combinación entre el amor por los datos, la ciencia, el conocimiento, pero también por las realidades de las personas. Ella trabaja en una organización que pues hace mucho de incidencia conectando periodismo, datos y temas de derechos humanos que son sin duda parte de la agenda democrática. Gina, ¿cómo viviste el proceso electoral 2021 en México, esa llamada fiesta enorme de nuestra democracia? ¿Cómo lo viviste en términos de lo que tú sabes hacer mejor, que son procesar datos, entender cómo funciona la información y cómo se vuelve relevante para las personas? ¿Cuál fue tu experiencia en esa elección y qué sientes que está afectando positiva o negativamente a nuestra vida democrática? Bueno, muchas gracias Eduardo por la introducción. Pues creo que, ay, no sé, o sea, creo que como que mi proceso electoral 2021 se trató de dos cosas. O sea, por un lado creo que fue un año en el que me sentí un poco mucho más decepcionada de los políticos de lo que había estado acostumbrada, ¿no? Como mucha gente, supongo de mi generación, fui de las personas que apoyaba el observador y como que creía mucho, bueno, no mucho, pero creía un poco más en el proyecto de Morena que en otros proyectos políticos. Entonces sí fue un año como de sentirme un poco como desolada en ese sentido. Y como sobre todo como de preguntar, bueno, si esto sí no va a ser con este grupo político, con quién sí, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fue un poco así para mí este año, como mucho más decepcionante, ¿no? Y creo que además como que lo que yo viví personalmente es algo que vivió mucha gente en el país y aparte en el mundo, pues, o sea, creo que como que sí el tema de la democracia es algo que está siendo cuestionado en muchas esferas, ¿no? No porque no deba de funcionar, o sea, no porque no deba ser el sistema político, sino porque a muchos nos está decepcionando, ¿no? Sus resultados. Por un lado, creo que se trató de eso. Y por otro, la verdad es que creo que yo siempre fui de las votantes que se sentía medianamente informada, ¿no? Pero sí como que el proyecto en el que estuvieron trabajando Santiago y Mariel, bueno, que estuvimos trabajando, pero ellos estuvieron coordinando como la búsqueda de información, sí me hizo ver todos los vacíos y todo lo que no sabemos sobre los políticos, aunque creamos que sí, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fue como como abrir los ojos a entender cuánto más tenemos que comprender sobre la vida política, ¿no? Y ya, creo que eso diría. Oye, Santiago, tú vienes regresando de hacer estudios de maestría, sé que trabajas temas de seguridad, de prevención social de la violencia y el delito, que entiendes muy bien lo comunitario. ¿Qué te llamó la atención ahorita que decía Gina del proyecto en que pues lideraron tú y Mariel y un grupo importante pues de economistas, politólogos, expertos en datos? ¿Por qué dedicarle tiempo y energía a un tema como este? Un tema que parece ya muy rebasado, que es la democracia, ¿no? Parece que ya todo está muy estructurado, ¿no? Que llegamos a votar, que las casillas están ahí. ¿Por qué te importó, Santiago, y por qué vale la pena dedicarle tiempo y energía a pensar qué ocurrió en el proceso electoral 2021 y qué viene para México en 2022, 2023, 2024? ¿Por qué sacrificar tu expertise profundo en el tema de seguridad y pensar en este verano en el tema democrático? Muchas gracias, Eduardo, por empezar la conversación. A ver, creo que el,
creo que el tema democrático fundamentalmente toca muchas fibras o sea, no solamente de seguridad, sino de muchos otros temas, ¿no? O sea, toca las fibras de desigualdad, o sea, los temas mayores de nuestro país y de la región. Por un lado, tenemos este tema que en este proyecto que nos dimos cuenta cómo había literal un déficit de información, comparado con la propaganda, que es algo que hemos platicado mucho. La propaganda fue rampante en las elecciones y tenemos un déficit de información. Y cuando se cruza un tema de desinformación tan claro y un tema de la falta de esta médula democrática de lo que hemos estado hablando, pues si no conocemos a las personas que están gobernándonos en este momento, pues tenemos un tema de rendición de cuentas en donde la seguridad claramente tiene sentido, donde intereses de privados puede capturar lo público. Cuando hablamos de incidencia y justamente sobre la violencia que sufrieron políticos durante este proceso electoral, que tampoco hubo información clara, también es un tema importante para saber quiénes se benefician de de la violencia política, ¿no? Entonces, creo que hay muchas aristas de la información que son importantes para los temas de seguridad y para los temas de construcción de paz y demás. Y al final del día, como estamos hablando de cómo construimos nuestra sociedad a través de la democracia, que eso es lo que yo creo que es una manera de que todos colaboremos para construir una sociedad que queremos, pues al final el tema de información y cómo se traduce eso en las elecciones es importante, es muy importante. Dice Santiago Mariel Miranda que cómo construimos al país desde la democracia, y al mismo tiempo le escucho decir que le preocupa y mucho el tema de la información y la propaganda. A ver, Mariel, tú publicaste uno de los tweets más exitosos durante el proceso electoral 2021. Digo, no fue trending topic porque no estabas golpeando a ningún político ni sumándote a la carga contra otro, ¿no? Fue una visión muy personal de la democracia, de cómo te sentías. ¿Cómo ordenas estos temas que está planteando Santiago, ¿no? Información en la democracia, propaganda en la democracia y la democracia como un medio para resolver nuestros problemas. Tu tweet, por cierto, era un tweet de desasosiego, ¿no? No era un tweet de celebración de la gran fiesta de la democracia en 2021. ¿Cómo reconcilia Mariel Miranda esto y por qué crees que las personas se conectaron contigo de esa forma y qué les podrías decir para entender mejor qué está pasando, Mariel? Ok. Creo que las personas se conectaron con algunas de esas ideas porque creo que todas y todos estamos cansados. O sea, estamos cansados del país que tenemos, estamos cansados de la inseguridad que tenemos, estamos cansados de la desigualdad que tenemos y estamos cansadas y cansados, creo, también de que nos vean la cara. Y creo que el hecho de que nos vean la cara tiene que ver mucho con la propaganda, porque evidentemente durante las campañas, pues muestran su mejor máscara, muestran, incluso a partir de las propuestas, muestran algo que termina siendo una mentira. Y creo que estamos un poco fastidiadas de eso, pero también un poco esperanzadas de que esto no siga siendo así. Y en ese sentido, creo que una de las piezas fundamentales para que tengamos más armas contra esas máscaras es que exista información pública disponible para todas las personas. Y creo que esa es la manera de reconciliarlo. O sea, creo que la manera de reconciliarlo es valerles menos que nos muestren sus TikToks y mejores bailes del momento y que más bien lo que nos muestren es quiénes son, no solo en términos de trayectoria curricular, sino en términos de cómo han formado su patrimonio, de cuáles son los intereses que llevan con ellas y ellos y de cómo se han comportado con nuestra autoridad fiscal y pues que también, así como ellos y ellas van a ejercer los recursos públicos, pues nosotros por lo menos tener la certeza de que también están contribuyendo a esa bolsa pública y no nada más se están sirviendo con la cuchara grande. Entonces,
creo que es eso, creo que la información lo que nos permite es darle batalla un poco a estas personas que han vivido engañándonos un poco gracias a la propaganda. Y hay un tema que traigo desde junio que tiene que ver con una conversación contigo. Creo que cuando planteaste el proyecto de observar información, aparte del equipo, me incluyo en esa parte del equipo, nos parecía algo muy chiquito, justo porque parece que vivimos rodeados de información, justo porque parece que la democracia no podría tener ya más información. O sea, porque en todos lados por todos lados te llegan mensajes sobre los candidatos, sobre los partidos, sobre también la jornada electoral, pero creo que cuando tomamos el tema y lo estructuramos y nos metimos a profundidad en él, nos dimos cuenta de que realmente no hay información y de que tenemos, por lo menos en la elección 2021, a el 60% de las y los electores votando sin información. Entonces, creo que ese es un punto que fue importante durante este proceso. Escuchándoles, veo varias cosas y me gustaría una reflexión final sobre ellas de cara a lo que tenemos que construir en la democracia presente y futura para nuestro país. Gina, decías, creo que hay un componente de insatisfacción con la democracia desde 3 demócratas en esta llamada, ¿no? Estoy convencido de que cada uno de ustedes no solo trabaja para la democracia, cree en ella y se rige por las reglas y principios de la democracia, pero están insatisfechos, ¿no? Y creo que ahí hay un reto de cómo devolverle la satisfacción a la democracia y me gustaría escucharles. Luego, Santiago nos plantea pues que este es el mecanismo para resolver muchos de los problemas de nuestra comunidad. Insiste en que es mucho más que el voto, pero empieza en el voto, ¿no? Finalmente la renovación de la clase política se da a partir del voto, el que puedan entrar actores que no son los de siempre, ¿no? Pasa por esta avenida y escuchándote, Santiago, pues esta distinción entre información y propaganda me parece un reto, porque creo que no vamos a poder desaparecer a la propaganda, ¿no? Está en la médula, ahora sí que de los 2 grandes proyectos civilizatorios del siglo XX, ¿no? En el socialismo real y en el capitalismo rampante, en cualquiera de los dos, la propaganda es materia prima de los gobiernos y la clase para perpetuarse. Y lo que te escucho, Santiago, pues plantea un tema sobre la información como complemento necesario y hasta antídoto de la propaganda. Y Mariel, también retomas, ¿no? La insatisfacción, el hartazgo, el cansancio que nos han planteado, compartido Gina y Santiago, pero te siento, y dime si estoy en lo correcto, en una disposición a corregir y a transformar nuestra democracia. Había muchos que nos dijeron que ya estaba acabada, ¿no? Hay políticos que nos dijeron que pues con que ellos llegaran al poder y ahora sí la democracia funcionaba, y otros que nos decían que todo lo que se necesitaba era un sistema electoral y de partidos, ¿no? Que nos diera elecciones regulares, recurrentes, confiables. Pero cuando te escucho, Mariel, parece que la agenda de la democracia no solamente no se ha agotado, sino que realmente desde la desesperanza o desde la frustración está emergiendo una nueva agenda para el fortalecimiento de la democracia. Me gustaría escucharles con una reflexión final sobre estos o cualquiera de los temas, ¿no? No es para cada uno de ustedes. Creo que los 3 han aportado mucho en esta conversación sobre lo que viene para la democracia mexicana. ¿Con qué se van? ¿Hacia dónde movernos? Y si no fuéramos internacionalistas o politólogos exitosos como ustedes, si estuviéramos en donde viven las personas en nuestro país, ¿qué podríamos hacer para ayudar a construir esa nueva generación de reformas democráticas para México? ¿Quién se apunta? Si quieren empiezo y ya para que cierren Mariel y Gina. Pues mira, yo creo que, o sea, sí hay que empezar a pensar en la información. O sea, sí creo que un punto de partida es la información,
desde el punto de vista de como la base, ¿no? Y un derecho, que es un derecho, el derecho al acceso a la información. Si tenemos casos en donde los diputados que se quieren reelegir no tienen obligación para decir que son diputados y que se quieren reelegir cuando van a campaña, y no hay fuentes oficiales para verificar quiénes son las personas que se van a reelegir, que fue lo que pasó en esta elección, yo creo que esa es una de las cosas que no podemos tener para las siguientes elecciones, 2022, 2023, en temas, en elecciones estatales, y para el 2024, que es ya la presidencial y la federal. Entonces, en ese sentido, creo que sí un punto de partida es la información, y pensarlo desde el punto de vista, desde lo público, un sistema público de información, pero también para que no solo, para que o sea, el horizonte es enorme, ¿no? O sea, hemos tenido problemas y desde hace muchísimos años sobre el tema de consulta previa informada, en temas de democracia participativa también. Entonces, creo que justamente si podemos solidificar un sistema de información sólido, que pueda, a lo mejor no evitar, como dices, que la propaganda exista, pero mínimo que sea un contrapeso a la propaganda, creo que hay una manera para poder pues, democratizar un poco más el país. Gina, Mariel, ¿ustedes qué piensan? No, pues yo, o sea, a mí me preocupa mucho la orfandad política, pues como ya como un poco lo dije, que creo que es como el hecho de que muy poca gente se siente hoy representada por partidos políticos, y creo que un poco como, sí, como que Solo muchos déjenme darles votantes... un dato que seguro tienes, Gina. 70% de las personas que fueron a votar, es decir, de quienes participan activamente en la democracia procedimental, tradicional, si quieren, no se siente representado por aquellos por los que votó, ¿no? Para que pongamos en magnitud lo que acabas de decir, Gina. Perdóname. Claro. Sí, o sea, yo creo que como o sea, como el hecho de que, o sea, vaya, en 2018 como que muchos votantes fueron con Morena y luego regresaron, ¿no? O sea, como justo hablando de los datos, ¿no? Eso es lo que ves, ¿no? O sea, como que hubo un voto de confianza que después le quitaron este año, ¿no? Muchos votantes, sobre todo en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, o sea, como creo que eso refleja que la gente no se siente representada, ¿no? Y entonces que tiene que estarse volteando, ¿no? Como votando, como cambiando de partido constantemente porque no sabe quién lo representa bien. Entonces, como que a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Y creo que hay dos espacios para eso. O sea, por un lado, creo que esperemos que la información nos ayude a distinguir mejor entre nuestros políticos, ¿no? Para ver que no todos son iguales y que tal vez hay alguno que nos pueda representar, ¿no? Que esa es cita de tuya, Eduardo. Y por otro lado, bueno, como, o sea, creo mucho en eso, pues creo que es cierto, ¿no? Creo que nos puede permitir como distinguir entre este universo, que a veces parece un universo de basura. Y por otro lado, también creo, o sea, sí quisiera y sí tengo un poco de esperanza en que surjan nuevos actores políticos, ¿no? O sea, esperaría que en este espacio, o sea, como habiendo este gran vacío hacia todos, ¿no? O sea, que este gran vacío de representación, que alguien que sí sea digno llegue a llenarlo. Y en ese sentido que los ciudadanos como que nos atrevamos mucho más a entrarle a la política para llenar esos vacíos, ¿no? Ya. Sí. Gracias, Gina. Y Mariel, ¿tú qué opinas? Pues creo que coincido y creo que personalmente si una elección nos ha dejado la elección de 2018, la elección de 2021 y los pasados sexenios, es que la orfandad política no se cura solo con nuevos liderazgos, sino que se cura más bien con las personas teniendo agencia propia sobre lo público. Y creo que para tener agencia propia, pues un elemento fundamental es la información. Entonces, en la medida en la que democraticemos la información, en la que facilitemos su acceso, en la que facilitemos también información que sea relevante para las personas, la ciudadanía tendremos agencias sobre nuestro entorno y sobre la política más allá de quienes quieren representarnos o gobernarnos, más allá de la democracia puramente electoral, procedimental, creo que tendremos mayor agencia en cuanto haya más información. Y sobre cómo hacerlo, pues creo que
o sea, algo de lo que estamos muy faltos en este contexto es de conversación, y no de conversación desde Twitter con cada uno en un bando y aventándonos sartenazos, sino más bien tendiendo puentes. Y en ese sentido creo que este es un primer intento de tender un puente y de tender una conversación más allá de filias y fobias. Y la otra es un poco, pues como abriste este espacio que es Arrecife, o sea, al final sabiéndonos parte de una comunidad donde todos tenemos o bien un pedazo de información, o somos usuarias de esa información, o queremos abrir alguna información, creo que es parte del camino. Entonces, sí, estoy muy feliz de que eso pueda ocurrir. Pues qué bueno que la orfandad, que suena terrible, ¿no? La orfandad política que creo que todos sentimos, tenga un lado luminoso, y qué bueno que ustedes sean parte de ese lado luminoso que está contrarrestando esa orfandad. Me llevo pues la sensación de que hay una nueva agenda de reforma democrática para el país que está emergiendo, que pasa por contrarrestar los efectos nocivos de la propaganda con mejor información y más democratizada, Mariel, con la idea de que, pues si queremos que funcione nuestra democracia, la representativa, la clásica, ¿no? Necesitamos que quienes busquen la reelección realmente sepan que los estamos evaluando y que vamos a premiar o a castigar su desempeño, y nuevamente que ahí se necesita información para saber qué hicieron y cómo lo hicieron. Y me quedo con una expresión de Gina que creo que refleja muy bien el sentir popular en este momento, ¿no? Cómo rompemos la idea de que este es un tiradero de basura y que podemos recuperar, reciclar, reconocer que hay muchos liderazgos sociales entre tanta cosa desafortunada, que necesitamos que crezcan, que florezcan, que se den bien, y que, pues, que vayan refrescando y reconstruyendo pues nuestra democracia. Sé que hoy hablamos un poquito de democracia participativa, un poquito de democracia directa con el tema de las consultas. Creo que tenemos que profundizar en esos temas, ¿no? Libre, previa, informada, decía Santiago, esa trilogía. Gina yo creo que nos llevas a un lugar muy importante, y es como procesamos el trauma, ¿no? De sentirnos huérfanos, y que no encontramos alternativas, pero sobre todo escuchándolas, me doy cuenta de que hay una generación de mexicanas y mexicanos que está trabajando todos los días, no solo los días de elección, para ayudar a construir ese nuevo modelo democrático para México. Muchas gracias por emocionarme y por lo que están haciendo cada una desde sus espacios y proyectos. Muchísimas gracias.